Bueno, entonces damos inicio al tema de teoría de números. Nos va a llevar unas 3 4 lecciones y también vamos a ver un poquito de lo que es la parte que creo que a nuestro nivel es lo que más nos puede llegar a interesar o despertar curiosidad, que es la parte de criptografía. Entonces vamos a dedicar un poquito, porque bueno, igual no vamos a entender mucho de las bases criptográficas sin entender un poquito de teoría de números y aritmética modular y todo lo demás. ¿Ok? Bueno, entonces, conversando un poco, durante esta presentación, que como les digo, se va a extender 3 4 lecciones, vamos a brindar una breve revisión de nociones de la teoría elemental de números concernientes, perdón, al conjunto de números enteros. Y ya sabemos que son números pues, que van desde el rango de menos infinito a más infinito, este, enteros, ¿verdad? Números no racionales, no contesimales. Y al conjunto de los números naturales, ¿verdad? Va al conjunto de los números cero hasta más infinito. Adicionalmente, vamos a dar una introducción a la teoría computacional de números utilizada en aplicaciones criptográficas, como ya les comenté un poquito. ¿Ok? Bastante interesante, realmente la parte de la teoría que va detrás de los temas criptográficos y más ahora que ha adquirido muchísima relevancia con todo lo que se ha escuchado durante el año, que hackeos, que la caja está este, hackeada, que hackearon Hacienda, que hackearon esto, que hackearon lo otro. Bueno, entonces, ¿qué es exactamente eso? ¿Qué es las bases, digamos, de una comunicación encriptada? ¿Por qué? ¿Qué es eso de secuestro de datos, verdad? Eso es encripción de información y demás, ¿ok? Pero bueno, vamos a ahondar en las bases de todo lo que es el tema como tal de criptografía, ¿ok? Y mensajes, pues, codificados. Antes de llegar a eso, pues, tenemos que aprender algunas cosas. Entre ellas, o repasar, mejor dicho, muchos de esos conceptos tal vez nosotros los conocemos, pero no conocemos como su sustento teórico, por decirlo entre comillas, ¿verdad? Tal vez su base o la perspectiva que le vamos a dar durante estos días. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo un poquito de cosas que tal vez son muy elementales, como les digo, ¿verdad? Ya conocemos y dirán, bueno, ¿qué es eso? Pero cada cosa va entrelazada con otra y vamos viendo eh, eh, cómo se va, pues, cómo cada cosa va eh, llevando a otra. Bueno, vamos a hablar primero de múltiplos y divisores. Dados dos números enteros, A y B, pertenecientes al conjunto de los números enteros, se dice que A es divisible entre B, ¿ok? O también se puede decir que B es divisor de A, o que A es múltiplo de B, cuando existe algún número entero perteneciente al conjunto de los números enteros, tal que A es el resultado del producto de B por C, de B por algún número C. ¿Ok? Entonces, utilizamos una notación, no sé si alguna vez la han visto, esta de B, rayita vertical A. Esto quiere decir que B divide a A. ¿Ok? Lo vamos a utilizar pues en varias ocasiones. Se utiliza la notación B divide A para indicar que B es divisor de A. Y la notación B no es divisor de A o B no divide a A, que sería este símbolo que tenemos por aquí, perdón, este simbolito que tenemos por acá, para indicar que precisamente B no es divisor de A. ¿Ok? Además utilizamos una notación llamada como A es B para indicar que A es múltiplo de B. ¿Ok? Bueno, entonces estamos hablando aquí, recordemos que en matemáticas discretas hablamos del conjunto de los números enteros, ¿verdad? Y aquí estamos delimitando nuestro ámbito al conjunto de números enteros y el conjunto de números naturales, ¿verdad? Entonces, recordemos que son números enteros que estamos viendo. Entonces, para que B divida A, existe un número C que multiplicado por B es igual a A, básicamente, ¿verdad? Eso es como la matemática de la niña Puchita en la escuela, pero
pues, un poquito más formal, entre comillas. ¿Ok? Si se sabe que b divide a a y el entero c, tal que a es igual a b por c, es único, o sea, ese entero c es único, entonces decimos que c es el cociente exacto de la división del dividendo a entre el divisor b. ¿Ok? Y lo escribimos o lo denotamos como c es igual a entre b. ¿Ok? Entonces este número c, ¿verdad?, es el cociente como tal de la división, ¿ok?, o el cociente exacto, mejor dicho, y este cociente es único. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, 5 es el cociente de dividir 10 entre 2. O como lo hemos visto siempre, 5 entre 2 es igual a 10. Perdón, 10 entre 2 es igual a 5. Oiga, ¿qué matemática? 10 entre 2 es igual a 5. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir. Lo que les voy a pedir es que put attention, como dicen, ¿verdad? Para que no nos perdamos. ¿Ok? No nos vayamos a perder acá. Ok. Hay dos casos especiales en este teorema, no, en esta regla, por decirlo así. Puesto que 0 es igual a 0 por cualquier número, o a 0 por cualquier c, ¿verdad?, para cualquier c perteneciente al conjunto de números enteros, resulta que 0 divide a 0, ¿verdad?, según lo que vimos, lo que acabamos de ver. Pero 0 entre 0 está indefinido, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que, y ahora cuando ustedes ya tengan más expertise en la parte de programación, vamos a saber que precisamente este detalle de la división entre 0 no existe y es una excepción. ¿Ok? Entonces, para cualquier, ¿cómo se llama? Para decir que está, o ¿por qué decimos que está indefinido? Porque el número c no es único, ¿verdad? Y como lo habíamos dicho en la parte anterior, si sabemos que b divide a a y existe un c tal que a es igual a b por c, ¿ok?, c es único, ese c va a ser único, pero en este caso, como vemos por ahí, el c puede ser cualquier valor, porque cualquier número multiplicado por 0 es 0, ¿verdad? Entonces por ahí contradice esa regla y por eso la división entre 0 se indefine. ¿Ok? Chicos, voy a hacer un pequeño paréntesis. No sé cómo estamos, porque no he recibido notificación de nada similar, pero sí les voy a agradecer que, por noción de orden, todos usemos mascarilla, ¿verdad? Por favor. No es por mí. Yo, de hecho, yo ya no uso mascarilla prácticamente en ningún lado, casi que solo aquí en la U. Y bueno, y si tengo alguna cita médica en el hospital. Pero no quiero que luego pase alguien por acá y nos vea a nosotros incumpliendo las normas establecidas y nos vayamos a llevar una regañada. Entonces, no es por sonar ahí pesado ni nada, y es lo que menos he querido, pero por favor, mientras está esa norma, hay que cumplirla, ¿verdad? Muchas gracias. Ok. Bueno, continuamos. Entonces, para cualquier entero a diferente de 0, se tiene que a es diferente de 0 por c. O sea cual sea el valor de c perteneciente al conjunto de los números enteros, por lo tanto, a es diferente de c. Si no tiene, no queda de otra, ¿verdad? Sí, es que no ando mascarilla, pero... Sí, pero ahí tienes que... Es que avisa, ¿verdad? Sí, bueno, yo Carlos andaba más, pero si no tiene, no queda de otra. Pero bueno, tratemos de eso. Y no solo por mí, yo no sé si otros profes se pondrán ahí, pero mejor cumplirlo. Yo prefiero tratar de cumplirlo en la medida de lo posible. Pero bueno, si no se puede, no se puede, está bien. Y no vas a perder la clase por eso. Ok, entonces para cualquier entero, como les digo, a diferente de 0, tenemos que a va a ser diferente de 0 por c, o sea, con cualquier valor de c. ¿Ok? Entonces, cuando a es diferente de 0, tenemos que 0 no divide a
y que A entre 0 está indefinido. ¿Okay? Básicamente un poquito del sustento teórico porque tenemos esos dos casos especiales, la división entre 0 y eventualmente el valor entero A diferente de 0 para dividirlo entre 0 como tal, ¿verdad? Hay un teorema, vamos a ver muchos teoremas, como les digo, no me voy a ir mucho como les digo, a la demostración de los teoremas. ¿Para qué? Si uno quiere, pues lo busca y listo. Teorema de la división. Dados un entero A perteneciente a Z, o sea, recordemos que Z es el conjunto de los números enteros, y un entero positivo B, que también pertenece al conjunto de los números enteros, con B mayor estricto que 0, existen dos enteros unívocamente determinados, llamados, lo que les podemos llamar C y R, pertenecientes al conjunto de los números enteros, tales que A es igual a B por C más R, y R es mayor o igual que 0 y menor estricto que B. ¿Ok? Y aquí utilizamos la notación C es igual a div B. ¿Ok? O a veces también la podemos utilizar como R es igual a módulo B. O a veces también CR es igual a div mod B para indicar que el cálculo de C y R, o para calcular este cálculo de C y R a partir de A y B. ¿Por qué C y R? Uno es el cociente y otro es el residuo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? Que C es el cociente de dividir A entre B, que es esta parte que tenemos acá. Y R es el residuo de dividir A entre B, o también llamado módulo. ¿Okay? No sé si han visto ese operador en programación, el módulo. Nos sirve muchísimo para algoritmos como saber si un número es divisible entre otro. O eventualmente, no sé si los han puesto cuando empezaron a hacer ciclos. Yo uno de los ejercicios que hacía en Progra era obtener todos los números primos de 1 a 100 o de 1 a n. Entonces, un algoritmo que los determine, ¿verdad? Entonces, utilizando el operador módulo, pues puedo meterlo en un ciclo y hacer ahí todo un algoritmo para irlo determinando utilizando precisamente ese operador. ¿Ok? Entonces ya sabemos, el valor como tal, ¿verdad? A va a ser igual a B por C, ¿verdad? Como ya sabemos, cuando es exacto, pues R sería 0, pero sería A por B más un residuo. ¿Ok? Un ejemplo básico, digamos, un ejemplo bastante trivial, se puede decir. ¿Ok? 16, si dividimos 16 entre 3, eso nos va a dar 5, y sobra 1, ¿correcto? Entonces 16 es igual a 3 por 5 más 1. ¿Ok? Entonces ahí tenemos 3 por 5, 15, más 1, 16. Entonces, tenemos por acá nuestro C, nuestro R y nuestro R. Entonces, A va a ser igual a B por C más R. ¿Ok? Es básico, ¿verdad? Pues está como... Sí, pues sí, ¿verdad? Sí, realmente sencillo. ¿Ok? Bueno, y las notaciones, importante verlas, ¿verdad? Como lo que tenemos ahí. C es igual a div B y R es igual a mod B. ¿Ok? Estas las vamos a utilizar mucho. ¿Ok? Entonces, R es igual al residuo de dividir A entre B o A módulo B, y C es igual al cociente de dividir A entre B o el resultado de dividir A entre B. ¿Ok?
En el caso de un dividendo entero, A perteneciente a Z, y un divisor negativo, B perteneciente también a Z, cuando hablamos de Z es el conjunto de números enteros, y B es menor que 0, el cociente C y el residuo R de la división entera se definen como A o A divide a B igual a menos A divide a menos B, y también podemos decir que A módulo B es igual a menos A módulo menos B. ¿Ok? Entonces, como decir, o sea, lógicamente colocando los valores negativos en los operandos, por decirlo así, en esta notación. ¿Ok? La división entera con divisor 0 ya sabemos que está indefinida, ¿verdad? Además, el caso particular de que el residuo de dividir A entre B sea igual a 0, el cociente entero de A dividido entre B coincide con el resultado de la división exacta de A entre B. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, si el cociente, si el residuo es 0, ¿verdad? Entonces, hablamos de una división exacta. Okay. Otra parte por acá, todo número entero A es divisible por sus divisores triviales, 1 y A. ¿Ok? Todo número, como dicen, es divisible entre 1 y él mismo. ¿Ok? Los divisores no triviales de A, ¿ok?, se llaman factores de A. Muchos conceptos ahí como nuevos, ¿verdad? O nuevos no, sino que como llamarles de otra manera. ¿Ok? Entonces, todo número, como sabemos, es divisible entre 1 y entre él mismo. O sea, todo número A es divisible entre A y entre 1. Y los divisores no triviales se llaman divisores triviales. Y los divisores no triviales de A les vamos a llamar factores de A. ¿Ok? Por ejemplo, los divisores de 20 son 1, 2, 4, 5, 10 y 20. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos estos números dividen a 20 de manera exacta, o sea, con un residuo 0. Los factores en este caso serían 2, 4, 5 y 10. O sea, todos los valores que dividen a A que no son triviales. ¿Okay? Todos los divisores no triviales de A. ¿Ok? En este caso, 1 sería un divisor trivial. Y lo incluyen en la lista. Sí, 1 es un divisor trivial, correcto. Pero no es un factor. Perdón. Sí, los factores no lo incluyen. Okay, no sé si lo dije bien, pero no lo incluyen los factores. ¿Ok? Ok. Aquí una serie de lo que se llaman, pues, propiedades o también corolarios con respecto al... No, propiedades básicas del teorema o la división, o esta parte de teoría de múltiplos y divisores. Tenemos A, B y C, tres números cualesquiera del conjunto de números enteros. Entonces, vamos a tener las siguientes reglas. A divide a A, correcto, ¿verdad? Esta es la propiedad refleja. Recordemos, chicos, que todo esto yo se los pongo en la carpeta para que ustedes lo descarguen siempre, ¿verdad? Esto ahorita se lo subo y queda listo ahí, por si quieren no perder mucho tiempo, más bien poniendo atención y tomando notas, pero de cosillas ahí que se digan. No precisamente la pantalla, se los digo como ¿cómo se llama? Consejo, pues, si lo quieren tomar. Entonces tenemos que A divide a A, eso es lo que llamamos la propiedad refleja. Tenemos que si A divide a B y B divide a C, entonces podemos decir que A divide a C. Esto es lo que se llama la propiedad transitiva. ¿Ok? Si A divide a B, entonces el valor absoluto de A es menor o igual que el valor absoluto de B. ¿Ok? Tiene sentido, ¿verdad? Si A divide a B, ¿verdad?, y A divide a C, entonces A va a dividir a un B por un valor beta más un valor epsilon por C para todo B y epsilon perteneciente a Z. O sea, son dos valores
enteros pertenecientes al conjunto de los números naturales, tales que uno sumado con la b más el otro sumado con la c van a, o a divide más bien a esa suma de cualquier valor, de un valor b o beta multiplicado por b por un valor sí, creo que era esa es una excepción, es sí, multiplicado por c. Esto es para todos cuales dos valores pertenecientes a z. ¿Ok? Otra de las propiedades, si a divide a b y a divide a b más menos c, entonces podemos decir que a divide a c. ¿Ok? Todo esto uno puede tomar cualesquiera dos números enteros y hacer la prueba. ¿Ok? Si a divide a b y b divide a a, entonces el valor absoluto de a es igual al valor absoluto de b. ¿Ok? En este caso es como recíproco. Ahora, si a divide a b y b divide a, pues son el mismo. ¿Ok? Si a divide a b y b es diferente de 0, entonces b entre a dividen a b también. ¿Ok? Y para un valor c diferente de 0, si a divide a b, no, a divide a b, sí, solo sí, a por c divide a b por c. ¿Ok? Bueno, algunas propiedades pues, básicas que las tenemos ahí para consulta en dado caso. Igual las vamos a utilizar. Dirán, bueno, ¿qué es importante de acá? Bueno, como les digo y se los dije también, repetí perdón, al principio de la clase y al principio del curso, esta es un poquillo la parte más medio tediosilla, medio teórica. Y aquí vamos a hacer ejercicios más adelante de congruencias, de ecuaciones modulares, de este tipo de ejercicios, ¿verdad? Entonces, pero igual tenemos que ir conociendo estos sustentos teóricos hasta llegar ahí. Ok. Tenemos otras propiedades básicas. Ok, continuando. Si a divide a b por c y esta notación máximo común divisor de a y b es igual a 1, entonces a divide a c. ¿Se acuerdan cuál era el máximo común divisor? El mayor valor que divida a ambos números, ¿verdad? Entonces, si el máximo común divisor de dos números es 1, ¿verdad? Quiere decir que pues, números son, bueno, eso vamos a ver más adelante, son coprimos entre sí, pero son pues, dos números que no tienen divisor común como tal más que el 1. ¿Ok? Adicional, si el máximo común divisor de a y b es igual a 1 y c cumple, o sea, y c, el valor c, cumple que a divide a c y b divide a c, entonces a por c van a dividir a c. ¿Ok? Y por último, como 0 es igual a 0 por cualquier número y n es igual a n, o cualquier número es igual a ese mismo por 1, se tiene que n divide a 0 y 1 divide a n para todo n perteneciente al conjunto de los números enteros. ¿Ok? Y bueno, ahí un poquito me encontré por ahí de criterios de visibilidad en Wikipedia. Pues ahí viene como un listado de todos los criterios de divisibilidad respecto a lo que es la teoría de múltiplos y divisores. ¿Ok? Todo lo que hemos visto hasta ahora, pues de alguna u otra manera lo conocemos. ¿Okay? Lo hemos conocido pues, con la matemática de siempre, o ya es parte de nuestro set de conocimientos básicos, por decirlo así. Ok. Vamos a hablar un poquito ahora de un concepto que sí creo que puede ser nuevo, que es las congruencias y lo que llamamos aritmética modular. ¿Ok? Esto es bastante bonito, bastante sencillo. No sé si lo han escuchado hablar alguna vez. Sí, no, tal vez. Bueno, aquí vamos a aprender un poquito al respecto. La aritmética modular puede ser construida matemáticamente mediante la relación de congruencia entre enteros, que es compatible con las operaciones del anillo de enteros, que son la suma, la resta y la multiplicación. ¿Ok? Suma, resta y multiplicación. Entonces, para un determinado módulo n,
Cuando ya vamos a hablar de módulo, recordemos que vamos a hablar de residuos, ¿verdad? Estamos hablando de residuos, ¿verdad? 15 entre 2, 7 sobra 1. O sea, el módulo de 15 o 15 módulo 2 es 1, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como dice, para un determinado módulo n, esta se define de la siguiente manera, ¿ok? A y B se encuentran en la misma clase de congruencia módulo n si ambos dejan el mismo residuo al dividirlos por n, o equivalentemente si A menos B es múltiplo de n, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de clase de congruencia, están en la misma clase de congruencia módulo n si los dos valores dejan el mismo residuo al dividirlos entre n. Ejemplo, un ejemplo rápido que se les ocurre, no sé, módulo, no sé, tenemos que tener un mismo valor de n, ¿verdad? O sea, qué sé yo, n igual 3, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tomamos, no sé, vamos a ver un par de números que divididos entre 3 den el mismo residuo. 8 entre 3 me da 8 entre 3 me da 2 y sobran 2. Entonces vamos a ver el 8. 8 módulo 3, ¿cuánto es? 2. El residuo de dividir 8 entre 3 es 2. Porque 3 por 2, 6. Sí. Perfecto. ¿Para qué? Busquemos un otro entero que dividido entre 3 nos dé residuo 2. 18 es entero. 6. No, 20, no. 20. Módulo 3 es igual a, o sea, si dividimos 20 entre 3 nos da 18 y sobran 2, ¿verdad? Ahí está. Entonces podemos decir que 8 y 20 están en la misma clase de congruencia módulo 3. ¿Por qué? Porque ambos dejan el mismo residuo al dividirlos entre n. O dice por aquí, si A y B, si A menos B es múltiplo de n, ¿será cierto? 20 menos 8, 12 es múltiplo de 3, correcto. ¿Okay? Bueno, 8 menos 20, mismo. ¿Okay? Es múltiplo de 3. ¿Ok? Entonces, ahí uno puede irlos entendiendo, dándoles valores, dándoles valores, digamos que fijos, para irlo entendiendo un poquito. Entonces, recordemos que básicamente, o el sustento, como dice por aquí, de la aritmética modular, lo podemos construir matemáticamente mediante relación de congruencia entre enteros, ¿verdad? Entonces, A y B, al repetir, se encuentran en la misma clase de congruencia módulo n, si al dividir A entre n y B entre n, ambos dejan el mismo residuo o el mismo resto, ¿ok? O también que A menos B es múltiplo de n, ¿ok? Esta relación se puede expresar de una manera más sencilla utilizando lo que llamamos notación de Gauss, ¿ok? Vamos a ver qué es la notación de Gauss. A, y a este vamos a llamarle, a este simbolito aquí, tenemos de tres iguales, bueno, esas 3 rayas horizontales, le llamamos congruente, ¿ok? La vamos a leer como congruente. Entonces la notación de Gauss nos dice que A es congruente con B módulo n, o, y esta no la uso tanto, me gusta más esta primera que vemos por ahí, o A es congruente con
B módulo N, y también se lee así, pero se puede expresar de esta manera, de esta manera, o de esta. Me gusta más esta. ¿Ok? Esto quiere decir A es congruente con B módulo N. ¿Ok? Y quiere decir que A está en la misma clase de congruencia módulo N que B, o A y B están en la misma clase de congruencia módulo N. O sea, que A y B dejan el mismo residuo al dividirlo entre N. ¿Ok? Entonces eso es lo que quiere decir A es congruente con B módulo N. ¿Ok? Por ejemplo, 63 es congruente con 83 módulo 10. ¿Por qué? Porque 63 y 83 dejan el mismo residuo, que es 3, al dividir entre 10, perdón. O de manera equivalente, 63 menos 83 es 20, menos 20, es múltiplo de 10. ¿Ok? Y como les adelanté, se lee 63 es congruente con 83 módulo 10, o también lo podemos leer como 63 y 83 son congruentes uno con otro módulo 10. Pero creo que es más fácil leerlo así, ¿verdad? Leerlo de la manera... Muchas veces lo ponen así, lo pueden poner así. Pues creo que es más natural leerlo así. 63 es congruente con 83 módulo 10. ¿Ok? ¿Y qué es eso? Que 63 y 83 dejan el mismo residuo al dividirlo entre 10. O dicho de otra manera también, 63 menos 83 es múltiplo de 10. ¿Ok? Precisamente menos 20, ¿verdad? En este caso. Ok. ¿Queda claro hasta ahí más o menos cómo vamos leyendo? Porque esto es saber qué quiere decir una congruencia. O sea, esto, ¿verdad? Si lo comprendemos ya el 30% de todo lo que viene. Ok. La clase de congruencia de A módulo N está definida como, y esto es un poquito más formal, como A congruente con N es igual a, bueno, o cualquier B perteneciente a Z, y divide a cualquier B perteneciente a Z tal que A es congruente con B módulo N. Esto quiere decir que A más K por N para todo N perteneciente a Z. Pero bueno, esto es, como les digo, no me voy a poner mucho con la parte de la formalidad. Lo que ocupamos es saber exactamente a qué se refiere cuando hablamos de una congruencia, ¿verdad? Decimos que A es congruente con B módulo N si al dividir A entre N y B entre N dejan ambos el mismo residuo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando el módulo es 12, ¿cuándo decimos cuando el módulo es 12? Bueno, cuando el residuo es 12, entonces cualesquiera dos números que divididos entre 12 den el mismo resto, son equivalentes o congruentes uno con el otro, ¿verdad? Por ejemplo, ahí se lo dije mal. Cuando el módulo es 12, o sea, decimos que el módulo es 12, cualesquiera dos números que divididos entre 12, sería el divisor, den el mismo residuo, van a ser equivalentes o congruentes entre sí o uno con otro. Entonces, por ejemplo, los números menos 34, menos 22, menos 10, 2, 14 y 26 son todos congruentes módulo 12. ¿Por qué? Porque cada uno va a dejar el mismo residuo cuando se divide entre 12. ¿Ok? Ajá. Yo podría decir, digamos, que todos los números naturales, bueno, los enteros, cualquier número entre 1 da 0 de residuo. No. Cualquier número entre 1 da 0 de residuo, pero estás hablando de un divisor trivial en ese caso. ¿No podría usar un divisor trivial para hacer eso? No, sí se puede.
Sí, pueden ser divisores triviales, y el módulo es 0. Entonces, digamos, en ese caso, todos los números estos estarían en esa clase de congruencia. Sí, todos los números son congruentes módulo. Ujú. Correcto. Esa es la congruencia básica, por decirlo así. ¿Ok? La colección de todos estos números, o sea, todos los números que son congruentes entre sí, módulo algo, ¿verdad? O sea, lo que estamos diciendo aquí, para no hacernos a veces bolas. Por ejemplo acá, menos 34, menos 22, que todos son congruentes, módulo 12. Es que nos estamos diciendo. ¿Qué es todo esto? Menos 34 entre 12 sobra 2. Menos 22 entre 12 van a sobrar. Perdón, sí. Se divide por 2, se dejan el mismo residuo. Menos 22, menos 10 entre 12 da 0 y sobran 2 en este caso, ¿verdad? Bueno, da 0, no se puede dividir. Menos 22 entre 12, ¿viste? Menos 22, ¿por qué salió ahí? Todo esto. Creo que ese 22 está sobrando, ¿verdad que sí? Si dividimos 22 entre 12, van a ser 1 y sobra un montón, ¿verdad? Creo que ese 22 estaba ahí de más. Se coló ese 22 ahí, ese 22 va jalando. Se coló ese amigo. ¿Ok? Pero bueno, entonces, cuando tenemos varios números que están en la misma congruencia, por decirlo así, tienen la misma congruencia, pertenecen a lo que llamamos una colección o también llamada una clase de congruencia. ¿Ok? Se puede pensar en una especie como de peine, por decirlo así. ¿Cómo se llama? Un conjunto, ¿verdad? Finito, si se quiere ver solo números reales alrededor de 0 y alrededor del 0, o infinito si se quiere todos a la vez. ¿Okay? Es como decir todos los números que son congruentes con ese. Podríamos pensarlo de esa manera. ¿Ok? Ok. Aquí un poquito también de teoría, como decirlo así. El conjunto cociente módulo n se representa habitualmente como z, z o n, o tiene elementos de todas las clases de a sub n para todos los diferentes a pertenecientes a z, o sea, para todos los números enteros como tal. Si n es mayor que 0, vamos a definir operaciones aritméticas módulo n, de tal manera que, entonces en este caso, a sub n o an más la congruencia nbn es igual a cn. Entonces, c es un número entero tal que a más b es congruente con c módulo n. ¿Ok? Esta otra parte que es más fácil leerla que así, de esta manera, c va a ser un entero tal que a menos b va a ser congruente con c módulo n. ¿Ok? Y c es un entero tal que a por c es congruente con c módulo n. ¿Ok? Recordemos que estamos hablando de las operaciones o el anillo de operaciones aritméticas básicas para enteros, que son suma, resta y multiplicación, ¿verdad? ¿Por qué la división en este caso no? Porque la división precisamente no puede dar un resultado no entero, ¿verdad? Cosa que no pasa con la suma, la resta y la división, la multiplicación en este caso. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo acá es que vamos a tener un entero c tal que para la primera operación, la suma, a más b
va a ser congruente con C módulo N. A más B o A menos B va a ser congruente con C módulo N. Y A por B va a ser congruente con C módulo N. ¿Ok? Siguiendo varias condiciones. En este caso, donde 0, la primera para la suma, donde A es mayor que 0, mayor o igual que 0, B es menor estricto que N, y C va a ser el resultado de sumar A más B, o va a ser el resultado de esa suma A más B módulo N. Entonces sería el residuo de la suma, o el residuo de A más B entre N. ¿Ok? Y para ambos casos, o para los siguientes, pues básicamente va a ser igual. A va a ser mayor que 0, B menor estricto que N, bueno, mayor o igual que 0, B menor estricto de N, y C en este caso va a ser el residuo, cuando es resta va a ser el residuo de la resta de A menos B entre N, y cuando es la multiplicación de A por B entre N. ¿Ok? Bueno, son un poquito de esto. Igual, no se preocupen, esto es un sustento teórico, yo, como le digo, yo esto no lo manejo a diario ni nada, esto es... de qué vamos a desprender los ejercicios, que sí, eso sí vamos a aprender a hacerlos, ¿verdad? Pero toda esta parte del sustento teórico, para mí lo importante es que lo conozcamos, pero más no que nos lo aprendamos ni nada por el estilo. ¿Okay? Entonces, cuando vemos todo esto, no crean que una prueba o un quiz o un examen o una tarea ustedes tienen que aprenderse un montón de cosas, o sea, nada que ver. Eso es básicamente conocerlo y tenerlo ahí como material de referencia. ¿Ok? Ok, bueno, algunas propiedades de las congruencias, sabiendo lo que es el concepto de congruencia como tal, ¿verdad? O sea, A y B están en la misma congruencia módulo N, si tanto A entre N y B entre N dan el mismo residuo. ¿Ok? Entonces, algunas propiedades de las congruencias. Está la propiedad llamada reflexividad. Entonces, A es congruente con A módulo M. ¿Ok? M divide a menos A igual a 0, lógicamente, ¿verdad? Para todo A perteneciente al conjunto de los números enteros. También tenemos otra propiedad que se llama simetría, que es A es congruente con B módulo N. Esto va a implicar que B es congruente con A módulo M. O sea que M divide a A menos B. También M divide a B menos A para todo A y B perteneciente al conjunto de los números enteros. Hay otro que se llama transitividad, que básicamente A es congruente con B módulo B y B es congruente con C módulo M. Entonces esto quiere decir que A va a ser congruente con C módulo M para todos o para cualquiera. A, B y C perteneciente a Z. ¿Okay? Con A, B y C perteneciente a Z, básicamente. ¿Okay? Esto, como vemos por acá, o sea, si A es... Mouse, ¿qué pasó? Si A es congruente con B módulo N y B es congruente con C módulo N, entonces podemos decir que A es congruente con C módulo N. ¿Ok? Si A es coprimo con M, cuando decimos que un número es coprimo con otro, es que su máximo común divisor es 1. El máximo común divisor entre ambos es 1, básicamente. ¿Ok? Entonces, si A es coprimo con M y A es congruente con B módulo M, entonces B es coprimo con M también. ¿Ok? Y por otro lado tenemos que si A es congruente con B módulo M y tenemos un K perteneciente a Z, entonces A más K es congruente con B más K módulo M. A por K es igual a B por K, o es congruente, mejor dicho, con B por K módulo M, y A a la K, o A elevado a la K, es congruente con B elevado a la K módulo M. Esto, claro, para K mayor estricto que 0. ¿Ok? Bueno, algunas de las propiedades que tenemos en las congruencias. ¿Ok? Ok. Continuando,
poquito, si K es coprimo con M, o sea que el máximo común divisor de ambos es 1, va a existir un entero al que vamos a llamar h-1 o h a la menos 1, tal, un entero h-1 tal que K por ese entero h-1 es congruente con 1 módulo M. Lo que quiere decir que A entre K es congruente con B entre K módulo M. O también podemos decir que A entre K es igual a A por ese valor K a la menos 1. ¿Ok? Como consecuencia de lo anterior, si tenemos dos congruencias con igual módulo, o sea, A es congruente con B módulo M y C es congruente con D módulo M, o sea, dos congruencias diferentes, o sea, dos con valores diferentes como tal, A, B y C y D, entonces A más C es congruente con B más D módulo M. A menos C es congruente con B menos D módulo M. Y A por C es congruente con B por D módulo M. Recordemos las tres operaciones básicas en el anillo de las operaciones aritméticas con enteros: suma, resta y multiplicación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esas propiedades para que las tengamos ahí de marco de referencia. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, importante de todo esto, adicional a lo que ya a lo que vimos, es saber que A, la notación A congruente esta notación. ¿Cómo se lee? A es congruente con B módulo N. ¿Ok? También así o así. Cualquiera de las dos maneras. ¿Ok? Y quiere decir que A entre N me deja el mismo residuo que B entre N. ¿Ok? Desde ahí podemos hacer algunas propiedades básicas, ¿verdad? B entre N deja el mismo residuo de A entre N, ¿verdad? Entonces están en la misma clase de congruencia, por decirlo así, el mismo rango de congruencia estos dos. ¿Okay? Y ahora vamos a estar hablando muchísimo sobre residuos, ¿verdad? Sobre módulos, sobre la operación módulo como tal. ¿Okay? Con eso, o en base a eso, es que está el sustento de todo lo que es la aritmética modular como tal. ¿Okay? Bueno, hablemos de números primos y números compuestos ahora. ¿Ok? Un número entero P, cualquiera, mayor que 1, se dice que es primo cuando los únicos divisores positivos de P son 1 y el propio P. ¿Ok? O sea, los divisores triviales como vimos. ¿Ok? Entonces, también básico, ¿verdad? Cualquier número entero P mayor que 1 se dice que es primo cuando los únicos divisores positivos de P son 1 y el propio P. ¿Ok? Hay una cantidad infinita de números primos, ¿correcto? Y la relación de la cantidad de números primos que no exceda de x y x entre el logaritmo natural de 1 de x, perdón, tiende a 1 cuando x crece sin límite. Pero whatever, no nos pongamos aquí estresados con eso. Una parte ahí teórica, pero sabemos que un número primo es un número primo P es primo si solo se divide entre 1 y entre P. Listo. Y hay un número infinito de números primos. Hay una cantidad infinita de números primos. ¿Ok? Ahora bien, un número entero X mayor que 1 se llama compuesto cuando no es primo. ¿Ok? O lo que es lo mismo, si existe una descomposición de tal manera, X es igual a K por un L, o una K por un L, que se expresa como el producto de dos enteros K y L, tales que
L es menor que K y K es menor que X. ¿Ok? Entonces, un número compuesto como tal, ¿ok? Es un número que no es primo. O dicho de otra manera, un número que lo podemos descomponer como el producto de dos enteros K y L, con L menor estricto que K y K menor estricto que X. ¿Ok? Por ejemplo, el 18. ¿Cómo podemos expresar 18? 2 por 9, 3 por 6. O sea, hay una descomposición de ese valor 18 en dos enteros K y L, ¿ok? Tal que multiplicados me dan ese mismo valor, ¿ok? Si no podemos encontrar ningún divisor de X que sea mayor que 1 y menor o igual que la raíz cuadrada por defecto de X, se puede asegurar que X es primo, ¿ok? Entonces, si alguna vez quieren programar un algoritmo para encontrar un número primo, pues ahí está la solución. Si no podemos encontrar un divisor de D que sea mayor que 1 y menor o igual que la raíz cuadrada de X, entonces podemos asegurar que X es primo. O sea, no tenemos que ir, por ejemplo, para averiguar si el 71 es un número primo, no tengo que ir agarrando todos y empezar a dividir, bueno, entre 2, no, bueno, entre 3, no, entre 4, no, entre 6, no. Entonces, agarro a partir del mayores que 1 y menores o iguales que la raíz de 71. ¿Ok? Y si en ese rango no hay ninguno que sea divisible, o sea, ninguno que la división sea exacta, residuo 0, podemos decir que ese número, o sea, el 71, es un número primo. ¿Ok? Por ahí les puede ayudar, o yo no sé si ya lo vieron o ya lo hicieron o lo deberían hacer alguna vez, pero ahí lo tienen. ¿Ok? Si n es un número entero compuesto, entonces n tiene un divisor primo menor o igual que raíz de n. Se desprende de lo que ya acabamos de ver. ¿Ok? Ok. Entonces, número primo es un número que no lo podemos descomponer, o sea que solo es divisible entre uno y entre él mismo. ¿Ok? Y un número compuesto es un número que no es primo, o dicho de otra manera, un número que podemos descomponer como el producto de dos enteros menores estrictos que el mismo número. ¿Ok? Ok. El número 1, el elemento neutro de la operación producto, ¿verdad? Se considera que no es ni primo ni compuesto, ¿verdad? Eso es regla, ¿verdad? Números primos no incluyen el 1. ¿Ok? Los números negativos los podemos dividir en tres clases, que son menos 1, los opuestos a los números primos y los opuestos a los números compuestos. ¿Okay? Cuando decir opuesto quiere decir con el símbolo alberris, por decirlo así, o sea, el otro, negativo, será el positivo, ¿verdad? Ok, entonces los números negativos los dividimos en esos tres tipos, ok, o en esas tres clases. El menos 1, los opuestos a los primos y los opuestos a los compuestos, ok. La propiedad de ser un número primo se denomina primalidad y el término primo se puede emplear como adjetivo. ¿Okay? A veces se habla del concepto de número primo impar para referirse a cualquier número primo mayor que 2, ¿okay? Ya que este es el único primo que es par. ¿Okay? Sabían, ¿verdad? Que el 2 es el único número primo par. ¿Okay? Entonces, hablamos de número primo impar para referirnos a cualquier número primo mayor estricto que 2, o sea, diferente de 2. ¿Ok? Y vamos a denotar al conjunto de todos los números primos por la letra mayúscula P. ¿Ok? O se denota por la letra mayúscula P. Ok. Algunas propiedades importantes y útiles de los números primos. ¿Ok? Siempre que un número primo cumpla que P divide
a x sub 1 por x sub 2 por x sub 3 por x sub 4 hasta x sub n, se puede concluir que P divide a X para cualquier o para algún I con I mayor o igual que 1 y menor o igual que N. Es una parte importante de la descomposición y lo vamos a ver más, ahorita un poquito más en detalle. Otro importante, cualquier número entero X mayor o igual que 1 se puede descomponer como un producto de factores primos. Básicamente esto nos interesa bastante. Esta descomposición es única, ¿ok? Salvo el orden de los factores, lógicamente. Esta propiedad se conoce como el teorema fundamental de la aritmética, ¿ok? Entonces, va de nuevo. Cualquier número entero x mayor que 1 se puede descomponer como un producto de factores primos. ¿Okay? ¿Sabían eso? No. Esta descomposición como tal es única. Igual, lo único que varía es el orden de los factores. ¿Okay? Y le llamamos la propiedad o el teorema fundamental de la aritmética. ¿Okay? Y utilizamos la notación x es igual a p sub 1 a la e sub 1 por p sub 2. No crean que es el número e, sino que es un valor ahí que estamos dándole, en este caso, ¿cómo se llama? Bueno, es el exponente natural como tal, pero bueno, vámonos así. X es igual a P sub 1 por E sub 1 por P sub 2 por E sub 2 por P sub n a la E sub n, donde los P son números primos, sí o sí, y los E sub i son exponentes naturales. Buenos días. En el caso de X igual a 1, la descomposición se obtiene tomando n igual 0, o sea, el producto vacío. ¿Ok? Entonces por ahí también lo vamos a ver, la parte de descomposición en números, o la descomposición de cualquier valor en números primos. ¿Ok? En el producto de factores primos. ¿Ok? Y por último, si P es cualquier número primo y Q es cualquier divisor primo, ¿ok? De 1 más P, de 1 más P factorial, se puede asegurar que Q es mayor estricto que P. Como consecuencia de esta propiedad, para cualquier número primo, existe otro mayor y por lo tanto el conjunto de los números primos es infinito. ¿Okay? O sea, por cada número primo que hay, existe un número primo mayor. ¿Okay? Entonces, por eso decimos que, o sea, siempre se va a cumplir esa regla. Entonces, podemos decir que el conjunto de los números primos es infinito. ¿Okay? El cálculo de números primos menores o iguales que una cota superior el cálculo de números primos menores o iguales a un número n se puede hacer por un procedimiento seguido como la criba, como la criba de Eratóstenes, la cual se ejecuta de la siguiente manera. ¿Ok? Escribir en una lista el número 2 seguido de todos los números impares, menores o iguales que el límite n. ¿Okay? Se supone que n es mayor que 3. ¿Okay? Vamos a ir viéndolo un poco. Entonces dice, el cálculo de números primos menores o iguales a una cota n, o sea, mayores o iguales a un n, lo podemos obtener mediante esa carajada que se llama la criba de Eratóstenes. ¿Me han escuchado hablar? No, es raro ahí. ¿Sí? O sea, en matemática hay un montón de cosas ahí interesantes. Ok, entonces, escribir en una lista el número 2 seguido de todos los números impares, menores o iguales que el límite n, ¿verdad? Por ejemplo, n igual, no sé, 12. Entonces, escribimos en una lista todos los números impares, menores o iguales que el límite da. Entonces sería 2, 3, 5, 7, 9 y 11. ¿Verdad? ¿Ok? Repetir el siguiente paso para ir tachando algunos números de la lista. Dice por acá. Considerar el primer número primo P de la lista que sea mayor que 2 y que no esté tachado. Al inicio es el 3.
y se debe asegurar que P sea primo, ¿verdad? Entonces dice, considerar el primer número primo P de la lista que sea mayor que 2 y no esté tachado. Primero va a ser este, ¿verdad? ¿Ok? Si se tiene que P cuadrado es menor o igual que N, tachar de la lista todos los múltiplos de P excepto el mismo. ¿Ok? Entonces dice por aquí, si se tiene que P cuadrado, 3 por 3, 9, ¿verdad? 9 es menor que 11, que 12, perdón, en este caso. Si se tiene que P cuadrado es menor estricto, menor o igual que N, tachar de la lista todos los múltiplos de P excepto el mismo. Ok. Esto sería 3 por 3, 9. ¿Cuál debería tachar de acá? De la lista. Este, ¿verdad? O sea, tengo que tachar de la lista todos los múltiplos de P. ¿Ok? Y volver a repetir el proceso. En caso contrario, que P cuadrado sea menor que N, se puede asegurar que todos los números de la lista que no están tachados son números primos y vamos a terminar. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál sería este otro caso? 5 por 5, 25. 25 es menor estricto que N. Sí, ¿verdad? Entonces ya estamos acá. Entonces, ¿perdón? Mayor estricto que N, dice menor. Perdón, 25 es mayor estricto que N. ¿Ok? Sí, ¿verdad? Entonces, podemos decir que todos los números de la lista que no están tachados son primos. O sea, 2, 3, 5, 7 y 11. Claro, este ejemplo es muy chiquito, ¿verdad? Pero, qué sé yo, si pusiésemos el 20, 11, 13, 15, 11, 13, 15, 17 y 19. ¿Okay? Con este, cuando elevamos 3 al cuadrado, nos dio 9. Entonces tenemos que agarrar todo, y como 9 era menor o igual que N, o sea, menor o igual que 20, entonces teníamos que tachar 3, 9 y 15, porque 15 es múltiplo de 3. ¿Verdad? Y ahora cuando brincamos acá de nuevo, nos da 25. ¿Verdad? 25 es mayor estricto que 20. Entonces, en este caso, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 son números primos. ¿Correcto? Si aquí hubiera puesto un 30, no sé, que si hubiera puesto un 30, o sea, ahí van a seguir, ¿verdad? 21, 23, 25, 27 y 29, ¿verdad? Entonces aquí hubiera puesto un 30, vamos a agarrar este primero. Este sería 3, entonces se dividirían el 9, el 15, el 21, ¿verdad? ¿Cuál otro múltiplo de 3 hay aquí? Y el 27. Correcto. Vamos con el 5. 5 por 5, 25. Es menor o igual a 30. Entonces se va el 15. Bueno, el 15 ya se había ido con ese, pero el 15. En este caso se va el 25. 7 por 7, 49. 49 es mayor que 30. Entonces ya terminé. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. ¿Okay? Ese es el procedimiento de la criba de Eratóstenes. Esa cosa. Tampoco es la gran cosa. ¿Okay? Entonces, básicamente es una manera de obtener todos los números primos. ¿Okay? O menores que un n como tal. Otra manera de hacerlo. ¿Ok? Entonces, si se quiere programar, perdón, si se quiere programar un algoritmo más eficiente, ¿verdad? Eso va a ser importante cuando se programa, saber
calcular la eficiencia y la eficacia de un algoritmo, ¿verdad? La cantidad de pasos que hagan, la cantidad de repeticiones y demás. O sea, un algoritmo es efectivo si resuelve el problema. Qué tan eficiente y eficaz sea, bueno, eficaz lo resuelve, pero qué tan eficiente sea de la manera en que está hecho. Entonces, una manera eficiente y eficaz podría ser programar la criba de Eratóstenes en cualquier lenguaje para calcular o para obtener un listado de todos los números primos menores o iguales a un n. ¿Por qué? Porque no voy a hacer tantos ciclos ni tantas comparaciones como que si me pusiera a dividirlos entre todos y demás. ¿Okay? Otra manera también puede ser dividirlos entre 2 hasta la raíz del número n. ¿Okay? Y empezar ahí, pero ahí se hacen más comparaciones, porque ahí tengo que ir número por número tratando de irlos dividiendo. Okay. Esta es una manera bastante eficiente de hacer ese algoritmo. Okay. Bueno, entonces, ¿qué ponemos acá? Los números primos se dividen entre 1 y entre el mismo, y un número compuesto como tal no es un número primo, y eventualmente lo puedo descomponer como un producto de números primos. Vamos a ver. ¿Okay? Divisores comunes. ¿Okay? Otro concepto como tal. Si D es un divisor de A y B, entonces D es un divisor común de A y B. ¿Okay? Cuando hablamos de divisor, es que divide de manera exacta, ¿verdad? ¿Okay? Por ejemplo, 10 es divisor de 20 y de 30, que lo divide de manera exacta. ¿Okay? Su residuo es 0. Ok. Entonces, por ejemplo, los divisores de 30 son el 1, el 2, el 3, el 5, el 10, el 15 y el 20. Y el 30, perdón. Y los divisores de 24 son el 1, el 2, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. O sea, podemos decir que los divisores comunes de 24 y de 30 son el 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Ok? El número 1 es el divisor común de cualquier par de números enteros, ¿no? O sea, cualquier par de números enteros tiene como divisor común el 1. O sea, si dos números solo tienen como divisor común el 1, podemos decir que son coprimos, pero eso vamos a verlo ahorita. ¿Okay? Hay una propiedad importante de los divisores comunes que también se los dejo por acá para referencia. Si D divide a A y D divide a B, o sea que D es un divisor común de A y de B, esto implica que D divide a la suma de A más B y D va a dividir a la resta de A menos B. ¿Okay? También quiere decir que D divide a A por cualquier X y B por cualquier Y, con X y Y pertenecientes al conjunto de los números enteros. ¿Ok? Entonces podemos tener esos dos valores y de igual manera D los va a dividir. Y si A divide a B, esto implica que el valor absoluto de A es menor o igual que B. O B es igual a 0. ¿Ok? También quiere decir que A divide a B y B divide a A. Esto implica que A es igual a B. O sea, A es igual a más menos B. O sea, el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B, básicamente. ¿Ok? Ok. Par de propiedades interesantes de los divisores comunes como tal. Ok. No sirve. No vamos a irnos mucho, pues están más dormidillos. Esto sí es como medio aburrido. Vamos a ver ya después que se pone medio interesante. El máximo común divisor o el MCD. ¿Okay? ¿Ya lo han hecho ejercicios para programarlo en Java o en algún lenguaje? No. Ok, bueno. El máximo común divisor de dos enteros A y B, ambos no pueden ser 0, ¿verdad? A y B, solo alguno de ellos. Es el divisor más grande de A y de B, y el cual lo vamos a denotar como MCD de A y B. ¿Ok? Por ejemplo, el MCD de 24 y 30 es 6. O sea, el número más grande que divide a ambos es 6. El máximo común divisor de 7 y 5 es 1. O sea, el mayor valor
que divide tanto a 5 como a 7 es 1. El máximo común divisor de 9 y 0, ¿qué sería? 9. ¿Ok? Entonces el valor más grande que divide a ambos. ¿Ok? Y en este caso sería el mismo número. ¿Ok? Propiedades fundamentales o elementales de la función máximo común divisor. Tenemos que el máximo común divisor de A y B es igual que el máximo común divisor de B y A. Exactamente igual. El máximo común divisor de A y B es igual al máximo común divisor de menos A y B. O también al revés. El máximo común divisor de A y B es igual al máximo común divisor del valor absoluto de A y el valor absoluto de B. El máximo común divisor de A y 0 es igual al máximo común divisor de 0 y A, es lo mismo, es igual al máximo común divisor, que es igual al valor absoluto de A, ¿ok? Con A diferente de 0, claro está, ¿verdad? Y el máximo común divisor de A por un valor K multiplicando a A es igual al valor absoluto de A para cualquier K o para un número K perteneciente al conjunto de los números enteros. ¿Okay? Una de las propiedades básicas del máximo común divisor. Okay. Un teorema. Para cualquier par de números enteros A y B, ambos no pueden ser 0, solo alguno de ellos, ¿verdad? Su máximo común divisor A y B es el elemento positivo más pequeño del conjunto de combinaciones lineales de A y B. O sea, A por una X más B por una Y, con X y Y pertenecientes a Z. ¿Ok? Entonces, no voy a hacer esta parte de la prueba, porque si no, no tiene sentido. Se los dejo ahí para consulta de ustedes. Entonces, dos números enteros A y B, ¿okay? Ambos no pueden ser 0. El máximo común divisor de A y B va a ser el elemento positivo más pequeño del conjunto de combinaciones lineales de A y B. O sea, A por un entero X más B por un entero Y, con X y Y pertenecientes al conjunto de los números enteros. ¿Okay? Para que lo tengamos ahí como parte de referencia. ¿Ok? Me digo, la prueba, pues, la vamos a poner por ahí. Ok. ¿Cómo se encuentra? Algoritmos sencillos para encontrar el máximo común divisor de dos números. ¿Ok? Descomponer cada número en factores primos. O sea, cada número en los factores que lo van a componer, ¿verdad? Tomar los factores comunes con su menor exponente. Esto de los factores primos vamos a ver qué es también. Y multiplicar los factores anteriores. ¿Ok? Pero una manera más sencilla es lo que llamamos el algoritmo de Euclides. ¿Lo han escuchado? Ok. El algoritmo de Euclides. Ok. Lo vamos a utilizar muchísimo. De hecho, vamos a aprender a hacer el algoritmo de Euclides, vamos a ver un par de implementaciones y vamos también a trabajar con lo que se llama el algoritmo de Euclides extendido. ¿Ok? Ok. ¿Qué es el algoritmo de Euclides? Voy a presentar. Con esto vamos a cerrar la clase de hoy. Uno de los algoritmos más antiguos que existe es precisamente el algoritmo de Euclides. Se llama así en honor al matemático griego Euclides, quien lo describió en sus libros séptimo y décimo. Este algoritmo nos permite hallar el máximo común divisor, o el MCD, de dos números enteros, generalmente números positivos. Euclides lo plantea originalmente como una serie de restas. El proceso en sí consiste en trabajar con dos números enteros positivos A y B, en donde se resta el mayor A con el menor B hasta que ambos valores sean iguales, o sea, hasta que A sea igual a B. O bien, mientras A sea diferente de B. ¿Ok? Veámoslo por aquí. ¿Ok? Entonces, el algoritmo de Euclides nos permite tomar o encontrar el máximo común divisor de dos valores. ¿Cómo se llama?
por lo general, enteros y positivos, ¿verdad? Si son negativos, pues para eso utilizamos las propiedades las propiedades que vimos anteriormente con los números, perdón, el máximo común divisor, ¿verdad? Precisamente podemos decir que el máximo común divisor de dos números, uno negativo y el otro no, pues podemos decir que, o tomar la parte positiva y demás para poderlo plantear a través de este algoritmo. Ok, este como tal es el algoritmo de Euclides en su forma básica. Ok, entonces tenemos dos valores. En este caso, 3768 y 1727. ¿Ok? Entonces, el problema aquí es obtener el máximo común divisor de estos dos. ¿Ok? Tenemos el máximo común divisor de 3768 y de 1727. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, el primer paso, es tomar el mayor de los dos, ¿ok? Y restarle el menor. Entonces, 1727 o 3768. Bueno, entonces en este caso sería 3768 menos 1727, al cual nos vamos a llamar A y B, ¿verdad? A va a ser siempre el mayor y B el menor y el resultado. Entonces, 3768 menos 1727, eso nos da 2041. ¿Ok? ¿Y qué hacemos con ese resultado? Bueno, vamos a evaluar 2041 y B. Si 2041 o el resultado de la resta es mayor que el número B, entonces en ese caso, para el siguiente paso, A va a ser igual a 2041 y B va a ser igual a 1727. ¿Ok? Siguiente paso, 2041 menos 1727. ¿Verdad? 2041 menos 1727 nos da 314. Como 314 es menor que 1727, para el siguiente paso, A va a ser 1727 y B es 314. ¿Ok? 1727 menos 314 da 1413. Esto quiere decir que para el siguiente paso, 1413 va a ser A y 314 va a ser B. 1413 menos 314, 1099. Como 1099 es mayor que 314, para el siguiente paso, 1099 va a ser A menos 314, 785. Como en este paso es igual, ¿verdad? O sea, va a ser mayor, 785 menos 314, ¿ok? Esto nos da 471. Como 471 es mayor que 314, entonces el siguiente paso, 471 menos 314, nos da 157. Como 157 es menor que 314, entonces 314 para esta pasa a ser A y 157 pasa a ser B. 314 menos 157 nos da 157. Entonces, en este caso, como son iguales, para la siguiente iteración, ¿ven? Aquí podríamos terminar el algoritmo. O bien, lógicamente, regresar por acá. Si es 0, la resta, entonces podemos deducir, podemos encontrar que el máximo común divisor de ambos valores es 157. ¿Ok? Eso es el algoritmo de Euclides. Si el resultado fuera un número como 3, ese sería el máximo común divisor, sí. El resultado, cuando los dos sean iguales, en el momento en que la resta sea 0, o sea que los dos sean iguales, ese es el número que va a ser el máximo común divisor. ¿Okay? Si aquí va y no queda más que 1, pues sí, el máximo común divisor fue 1.
quiere decir que son coprimos entre sí. Pero sí, es el valor que nos dé antes de que la diferencia sea cero, ¿verdad? O bien, cuando ya sean iguales. Mientras sean diferentes, hago todo esto, o do while hasta que sean iguales, o hay varias maneras de hacerlo. ¿Ok? Ese es el algoritmo de Euclides base, digamos. El algoritmo de Euclides básico como tal. ¿Ok? ¿Sí les queda claro? Fácil, ¿verdad? Un algoritmillo fácil. De hecho, este algoritmo yo lo pongo en cursos de Progra para empezar a practicar ciclos. Ok. Este es el algoritmo de Euclides. Ahí tienen una pequeña implementación en... Esto es Python. En Python, por si les llega a servir. Ahí la tienen, si alguna vez quieren hacerla. Pues básicamente, una función que recibe los dos valores A y B. Aquí simplemente hacemos un switch. Aquí simplemente se hace un switch. Si A es menor que B, entonces los intercambio nada más. Switcheo utilizando un temporal. ¿Para qué? Para que empiece haciendo A menos B. Esto es por si... para asegurar pues que este valor, o para... digamos, no forzar a que la función siempre me envíe el primero como el mayor y el segundo como el menor. Se puede medir en el orden que sea, entonces aquí yo los cambio, nada más. Y aquí, pues básicamente lo que hace es ir preguntando mientras A sea diferente de B, ¿verdad? Como vimos en el ejercicio anterior. Entonces, el resultado es igual a A menos B. Si el resultado es mayor que B, entonces A es igual al resultado, y si no, pues A es igual a B y B es igual al resultado, para que en la siguiente iteración pues cambie nada más. Al final, el máximo común divisor es A, puede ser A o puede ser B, porque ambos son iguales, ¿ok? Y retorna el máximo común divisor, ¿ok? Creo que la compañera sí lo hizo, ¿verdad? Ok. Otra manera de hacerlo es, no sé si ya vieron recursividad o lo van a ver. Bueno, sí lo van a ver, no sé si ya lo vieron. Es el algoritmo de Euclides de manera recursiva, utilizando el operador módulo. Ahí tienen un par de implementaciones si lo quieren ver. Ahí se las dejo de bonus, como para que las vean y practiquen. Ok. Bueno, y ya para terminar, déjenme ver si... Sí, ya para terminar, el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Bueno, básicamente el mínimo común múltiplo de dos enteros A y B, ambos no pueden ser cero, solo uno de los dos, es el múltiplo común más pequeño de A y B, el cual se denota con la notación MCM de A y B. ¿Ok? El MCM, por ejemplo, de 24 y 30 es 120. El mínimo común múltiplo de 5 y 7 es 35. Y el mínimo común múltiplo de 9 y 0 es 0. ¿Ok? Al igual que con el máximo común divisor, existen algunas propiedades. Por ejemplo, máximo común divisor de A y B es igual al mínimo común múltiplo de A y B es igual al mínimo común múltiplo de B y A. El mínimo común múltiplo de A y B es igual al mínimo común múltiplo de menos A y B cuando tenemos negativos. El mínimo común múltiplo de A y B es igual al mínimo común múltiplo del valor absoluto de A y el valor absoluto de B. El mínimo común múltiplo de A y 0 o de 0 y A es 0, con A diferente de 0. Y para A y B positivos, el máximo común divisor de A y B por el mínimo común múltiplo, disculpen. Este caso sí es el máximo común divisor. El máximo común divisor de A y B por el mínimo común múltiplo de A y B es igual a A por B. ¿Ok? Y hay un procedimiento bastante sencillo para
encontrar el mínimo común múltiplo de dos números. El primero es basado en el algoritmo de Euclides, ¿verdad? O algoritmo de la elección que ustedes tengan para calcular el máximo común divisor. Entonces, primero calculamos el máximo común divisor de los números, ¿ok? Multiplicamos los números y dividimos el producto de los números entre el máximo común divisor, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, en el caso del ejemplo anterior, ¿verdad? Que era 157 con estos valores, ¿verdad? Entonces, nos había dado que el máximo común divisor es 157. Entonces dice, encontremos el máximo común divisor. Ahí está. Multipliquemos los números. Multiplicamos estos dos, ¿verdad? 3768 por 1727. Dividir el producto por el máximo común divisor. Y eso nos va a dar el mínimo común múltiplo de estos dos. ¿Okay? No lo voy a hacer ahí. ¿Okay? Otra es factorizar los números, tomar todos los factores comunes y no comunes elevados a los mayores exponentes, ya vamos a ver cómo después hacemos eso, y multiplicar los factores anteriores. Pero este me parece que es bastante complicado. Está más sencillo calcular primero el máximo común divisor, multiplicar los dos números y dividirlo entre el máximo común divisor, y así encontramos el mínimo común múltiplo de dos números. ¿Ok? Y bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí. Vamos a empezar la otra clase con los primos relativos, ¿ok? O los coprimos como tal, y continuamos un poquito con esto. ¿Okay? Creo que vamos bien. Vamos ahí. Tal vez nos lleve un par de clases, esta que viene y la otra, de teoría y bueno, teoría y práctica, y entramos a darle átomos, no, a darle con suertes de bases de criptografía. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo el tiempo, que les vaya muy bien.